Bienvenidos. En este video vamos a aprender un poco acerca de los diferentes estilos de programación. A estos estilos de programación tradicionalmente se le conocen como paradigmas. Básicamente lo que conceptualizan es la idea de cómo programamos y orientado hacia qué objetivos se programan. En el transcurso de los años, conforme se han ido avanzando en los lenguajes de programación, también los estilos de programar han variado. Originalmente, cuando se pensaba en programación, se pensaba en una secuencia de programas y estructuras que permitían la creación de software en sí. Si ustedes ven este ejemplo de programa que yo tengo acá, es uno de los ejemplos de uno de los videos anteriores. Básicamente lo que hace es seguir una secuencia de instrucciones. Eh, Ejecuta estas líneas en orden, en donde va asignándole estos valores a cada una de estas variables. Luego tiene un par de condiciones que él plantea, seguidas de otras condiciones separadas, pero básicamente el programa se lee de inicio a fin de forma secuencial. Y así es como tradicionalmente se pensaba en la programación. Conforme fueron viéndose nuevas posibilidades en la informática, se fue entendiendo de que la posibilidad de poder ir dividiendo el programa, que podía ser tan grande y complejo. En este caso, por ejemplo, solo tengo 35 líneas de código, pero obviamente hay lenguajes o hay programas que pueden exceder los miles de líneas de código. Se fue entendiendo que era necesario poder ir de alguna manera encontrando estructuras más pequeñas que fueran guardando los programas, y en algún momento todas esas funciones o ejecuciones que se tenían que realizar, que eran cosas que se repetían, por ejemplo, se podían de alguna manera guardar en funciones o en estructuras más pequeñas. Entonces, básicamente los lenguajes de programación empezaron de esa manera, ¿no? De forma estructurada, que esto es un paradigma que se le conoce como eso, programación estructurada. Les decía, conforme fue avanzando la programación, se fueron dando cuenta de que había formas de poder ir haciendo segmentos o pedazos de programas, y luego al unirlos todos podían interactuar entre sí. Ese hoy en día es un paradigma que se conoce como el paradigma de programación modular, que básicamente agarra las funciones o estructuras y las va separando en módulos. Esas funciones y estructuras pueden tener tareas muy particulares. Puede ser, por ejemplo, una interfase que se conecta a un dispositivo móvil, puede ser una interfase que yo veo a la hora de meterme a mi banca electrónica, por ejemplo. Entonces todos esos módulos se fueron programando de esa manera. También existe la programación orientada a objetos. Vamos a colocarlo por acá, que básicamente estipula de que todo lo que ustedes programan está basado en clases, y de esas clases se van generando nuevos objetos. Y de nuevo aquí el concepto es más o menos el mismo. Un objeto puede ser, por ejemplo, una interfase que hay entre un dispositivo y el usuario, o entre dos dispositivos. Entonces todo lo que está en la programación se va viendo de esa forma. La programación estructurada, si pensamos a lenguajes, podemos pensar en Pascal, por ejemplo, era estructurado. C también es estructurado. En la programación orientada a objetos, C++ es orientado a objetos. Java también es orientado a objetos. En el paradigma modular podríamos pensar también que C de alguna manera ofrece esas capacidades de modulación a través de poder ir definiendo funciones o estructuras. Entonces puede uno notar que algunos de estos lenguajes, por ejemplo, soportan muchos de estos estilos porque tienen librerías que permiten utilizarlos, pero son predominantemente orientados a un paradigma en particular. La razón por la que traigo esto a la mesa es porque en sí Python es un lenguaje que está diseñado para trabajarse orientado a objetos. Sin embargo, se puede también trabajar un paradigma que vamos a empezar a ver el día de hoy, que es la programación orientada a eventos. Este paradigma es un estilo de programación en el que, en vez de programar de un inicio de una estructura hacia un final, y que el lenguaje o el programa se leería de esa manera, propone la programación de ciertas interfaces o de ciertos elementos visuales que ustedes tienen, y de ahí la idea de poder programar interfaces gráficas de usuario, o como se conoce por sus siglas en inglés, GUIs, que eso es lo que significa en español, Graphic Interface
Unit, Graphic Unit User Interface, perdón. Aquí estamos, Graphic User Interface, que es interfase gráfica de usuario. A la hora de programar estas gráficas o estas interfaces, yo entonces cambio un poco la forma de pensar en la programación, porque esta vez, en vez de definir yo ciertas cosas que ocurran y plantear condiciones para que estas cosas ocurran, yo lo que programo es los eventos que van a ocurrir. Es decir, yo por ejemplo tengo acá un botón que a la hora de presionarlo o al darle un clic va a ejecutar un segmento de programación que está guardado. Y de la misma forma con todos estos elementos que yo tengo por acá. A la hora de darle clic a cualquiera de ellos, yo inicializo un evento y entonces ahora programo en base a lo que el usuario pueda hacer. Y la gran diferencia acá es de que en la programación tradicional, de nuevo yo tenía un inicio y un final, y ese inicio y ese final era marcado por base a una secuencia. Es cierto, yo puedo en algún momento ir moldeando esa secuencia por base a las condiciones, pero básicamente es bastante guiado. En la programación orientada a eventos no ocurre eso. La programación orientada a eventos permite que el usuario sea el que tenga el control de qué es lo que hace, y en base a las decisiones que el usuario vaya ejecutando, pues entonces se van realizando los diferentes segmentos del programa. Teniendo eso como fondo, nosotros podemos analizar el primer programa que carga CodeSculptor al llegar a la página principal de ellos. Si yo corro este programa, van a notar algo. Esta vez yo no uso el área de la consola para poder visualizar los resultados de Python, sino que esta vez a través de una librería que se llama Simple GUI o Simple GUI, que ustedes ya saben qué significan estas siglas, yo tengo la capacidad de poder crear diferentes entornos de interfaces para que el usuario pueda interactuar con ellas. Noten que este programa sencillo lo único que hace es que al dar clic a este botón, que ahora forma parte de mi programa, cambio el mensaje que está acá en esta área de trabajo. Y eso es la programación orientada a eventos. En un siguiente video lo que vamos a hacer es que vamos a explorar un poco más este programa y vamos a ver los diferentes elementos que yo tengo para poder programar utilizando Python y el lenguaje orientado a eventos.